Entonces vamos a revisar todo lo que hemos estado haciendo. Voy a entrar al GitHub. Y aquí en GitHub tenemos nuestro repositorio de todo lo que estamos viendo en el curso. ¿No? Ahí está. Bien. Entonces vamos a hacer el día de hoy funciones. Pero antes de ver funciones, quiero recordar un poco lo que hemos estado viendo, ¿no? Las semanas anteriores o las sesiones pasadas. Estuvimos viendo sentencias de control. Y terminamos viendo todo lo que es el manejo de listas, manejo de tuplas, de diccionarios, ¿no? Los SEPs también hemos visto, o también llamados conjuntos. Algunos métodos para utilizar estas estructuras de datos en Python. Y ahora vamos a ver funciones, pero quiero ir al tutorial porque se me ha escapado, creo, un tema cuando estuvimos viendo justamente esas estructuras de datos, como eran las listas sobre todo. No, acá está. El tema de las listas, cómo usar listas como pilas, como colas. No, vamos a entrar a ver este tema. ¿No? Y aquí hay una documentación que considero importante conocer. Vamos a hacer un refresh rápido de estos métodos, de estas funciones, porque también nos va a servir cuando veamos funciones, porque es parte de, ¿no? Parte de la información. Bien, entonces antes de continuar con esto, con estas funciones sobre el manejo de listas que ya vimos también en su momento, vamos a hacer un refresh rápido. También quería informarles que en el sitio web de Learn de Microsoft, ¿no? En el sitio web de aprendizaje de Microsoft, van a encontrar un curso bastante bueno, diría yo, para aprender Python también. Miren, pueden ver, por ejemplo, los tipos de datos, cómo escribir su primer programa en Python, explorar paquetes, administrar proyectos, ¿no? Listas, lo que hemos visto, bucles, que son los códigos repetitivos, while, for, diccionarios, funciones y comprobación de errores, ¿no? Y todo está acá, miren, es un curso, ahí está, se divide en varios módulos, digamos, introducción a Python con Visual Studio Code, cómo crear sus primeros programas en Python, manipulación de proyectos, creación de proyectos, lógica booleana en Python, uso de cadenas en Python, uso de operadores, matemáticas, uso de operaciones matemáticas en Python, introducción a las listas en Python, ¿no? While, for, funciones, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Justo vamos a tratar de tocar algunos temas que se indican acá. Control de errores y el uso de Jupyter, que Jupyter es un entorno para desarrollar algoritmos de Python, sobre todo relacionados o orientados a la ciencia de datos. Bien, entonces vamos a empezar. Habíamos quedado en los ejercicios, ¿no? Habíamos hecho 4 ejercicios. Bueno, entonces esto lo voy a cerrar. Entonces el día de hoy vamos a ver funciones. Funciones.py. Pero antes de revisar funciones, como les había dicho, vamos a conocer un poco este tema de estas funciones o métodos que normalmente se usan cuando trabajamos con listas. Así un repaso rápido para refrescarnos. Entonces lo que voy a hacer es abrir la PowerShell, o pueden abrir su ventana de comandos, el que ustedes utilicen. También pueden abrir con el comando cmd, no, van a inicio, escriben cmd y ahí está, ¿no? El símbolo del sistema, y con eso también pueden trabajar, ¿no? Ya es cuestión de gustos. Yo tengo acá acceso directo a la PowerShell. Voy a hacer un poco más grande esto y voy a llamar a Python. ¿Okay? Ya estamos dentro de la interfaz interactiva de Python, que es la forma de cómo podemos hacer algunas consultas. Entonces vamos a ir viendo este tema de las listas o métodos para gestionar listas, así de forma rápida. Ya habíamos dicho que una lista se declara, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Lista es igual a, voy a poner corchetes y voy a poner, por ejemplo, mi nombre, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, un número, mi edad. Voy a poner, por ejemplo, una dirección cualquiera, Lima, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, cualquier otro dato. Vamos a ver, 1.72. Vamos a suponer que eso es mi talla.
y cierro, ¿no? Y si yo llamo a lista, tengo esos datos, ¿no? Ahí tengo la lista. Entonces, el método append, para recordar un poco, servía para agregar un ítem al final de la lista. ¿Por qué esto es importante? Porque luego vamos a hablar de dos temas que se usan mucho en las estructuras de datos, sobre todo en los algoritmos de estructura de datos, que son las pilas y las colas, ¿no? Que tiene que ver con justamente manejar listas o las listas nos ayudan, digamos, para aplicar un poco esos algoritmos, ¿no? Normalmente una pila, o empecemos primero con una cola, que es el más común, es que si un elemento entra a la lista, el primero en entrar es el primero en salir, porque es una cola, ¿no? O sea, los que van llegando se van poniendo detrás de otro. En cambio, la pila es lo contrario, ¿no? El primero en entrar es el último en salir. ¿Ok? Entonces, append permite agregar. Entonces, si yo pongo lista.append y pongo al final, por decir, mi segundo nombre, Pablo, y llamo nuevamente a lista, pueden ver que se agrega al final, ¿no? Para eso sirve extends. Perdón, append agrega un ítem al final de la lista. Extends es para extender la lista agregando elementos de ítems iterables, o puedo agregarle otra lista más, ¿no? Para eso sirve extends, ¿no? Por ejemplo, miren, a lista.extend le puedo decir lista. Y si llamo a lista, van a ver que se ha extendido con los mismos elementos que ya teníamos. Ok, entonces para eso sirve extends. Entonces lo que voy a hacer es lista.clear, si ustedes recuerdan, o lo voy a redefinir, ¿no? No hay necesidad de poner .clear, porque con .clear lo que voy a hacer es limpiar, digamos, la lista. Pero también, si es que queremos usar, porque aquí al final también nos está indicando que elimina todos los elementos de la lista, ¿no? Si yo pongo lista.clear, se va a eliminar, ¿no? Si yo llamo lista, ya no tiene ningún elemento. Entonces puedo llamar nuevamente a la definición de la lista que habíamos creado, que es esta. Luego tenemos insert un ítem en una posición dada. Dice, el primer argumento es el índice del ítem, del cual voy a insertar. Inserta al principio de la lista con este tipo de ejemplo, digamos, que es lo que va a insertar, el valor de X, pero va a insertar en la posición donde yo le estoy indicando en el primer argumento. Y aquí viene ya un poco los conceptos de funciones. Estos numeritos o letritas que ven acá son argumentos. También se los llama parámetros en otros lenguajes de programación. Bueno, ya es cuestión de gustos en realidad, ¿no? Argumentos, parámetros que reciben los métodos. Esto, por ejemplo, es un método, ¿no? Es una función que nosotros llamamos o que hace algo específico, y normalmente las funciones son de dos tipos: las que no devuelven valor y las que devuelven un valor, ¿no? Eso es, digamos, por cultura general en todos los lenguajes de programación. Tenemos funciones que devuelven un valor y que no devuelven un valor. Y las funciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan ya a modularizar nuestro código. Normalmente cuando ya hay código repetitivo o cuando hay código que queremos ordenarlo de una mejor estructura, ya con un, por eso les decía, como modularizar, nos ayuda mucho, ¿no? El tema de las funciones, crear nuestras propias funciones, utilizar las funciones propias que trae el lenguaje, como por ejemplo estas para gestionar listas, pero nosotros también podemos crear nuestras propias funciones. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo que nos da acá. Entonces, si yo a esta lista, por ejemplo, quiero agregarle lista.insert y le voy a decir agreguen el índice 2, por si voy a poner prueba o voy a poner Pablo, lo que puse hace un momento, ¿no? Si yo llamo a lista, ¿qué es lo que ha sucedido? En el índice 2, no olviden que las listas comienzan con el índice 0. Entonces 0, 1, 2. Entonces en el índice 2 agregó ¿qué cosa? Pablo, ¿no? Y luego Lima y el otro valor 1.72 lo ha corrido más hacia la derecha, ¿no? Entonces ahí pueden ver para qué sirve esta función insert. ¿Ok? Vamos a ver ahora remove.
¿no? Remove. Vamos a ver. Quita el primer ítem de la lista cuyo valor sea X. Ojo, cuyo valor sea X. No nos dice que es el índice, sino el valor. ¿Ok? Nos va a devolver un error si no existe ese ítem en la lista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a probar. ¿No? Si yo ingresé hace un momento Pablo, entonces si yo pongo lista, punto remove, y si yo llamo a Pablo, ¿no? Llamo a lista ahora, van a ver que ya lo removió, ¿no? Lo eliminó de la lista. Entonces si vuelvo a llamar a remove y pongo nuevamente Pablo, van a ver que me da un valor error o un error o un valor o un error, tal como nos dice la teoría. ¿Por qué? Porque ese valor ya no está dentro de la lista. ¿No? Ya salió, porque lo he removido hace un momento. Ok, miren, si yo llamo a lista nuevamente, ya no está Pablo. Pop quita el ítem en la posición dada de la lista y lo retorna. Ojo, este sí devuelve un valor, ¿no? Tiene un valor de retorno. Ya cuando veamos más adelante el tema de las funciones, en breve, vamos a hablar un poco de este punto, ¿no? Entonces, si no se especifica un índice, a POP quita y retorna el último elemento de la lista. Ojo, aquí ya aplicamos un poco la teoría de pilas y colas que yo les decía, ¿no? Entonces, si quita el último elemento, o sea, si es el último en entrar y sería el último en salir, sería como la pila, ¿no? Entonces vamos a probar esto con POP. A ver. Entonces, si yo tengo lista, punto POP, mire, le voy a pasar sin ningún argumento, directamente, ¿no? Y me devuelve porque dice que retorna el valor que quita de la lista. O sea, yo podría incluso asignarle a una variable, ¿no? Pero en este caso ya me ha devuelto 1.72 y por lo tanto, si yo hago lista, pueden ver que ya no está ese 1.72, ¿no? Se salió de la lista. Pero con POP también puedo indicar, ¿qué cosa? La posición que quiero quitar el ítem, ¿no? Ahora, cuando ustedes vean sintaxis de funciones que van entre corchetes aquí en los argumentos, ¿no? Por ejemplo, acá también pueden ver que entre corchetes, esto por ejemplo no tiene corchete, esto no tiene argumentos, ¿no? Esto tiene acá un argumento pero no tiene corchetes. Ya, pero ¿qué sucede cuando vean corchetes? Que son argumentos opcionales. O sea que no hay necesidad de que sean obligados ponerlos. Como por ejemplo el remove tiene acá un argumento que sí hay que ponerle, ¿no? Igual con count, ¿no? Tengo que ponerle un argumento para que pueda funcionar, si no me va a dar un error. Pero en cambio cuando vean corchete quiere decir que no es necesario, o sea, no es obligatorio. Por eso es que nos dice acá, si no le pasamos un índice a pop, o sea, si no le pasamos un argumento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a quitar y va a retornar el último elemento de la lista, ¿no? Ahí pueden ver ustedes, el último elemento de la lista. Bien. Seguimos. Clear, ya vimos, elimina todos los elementos. Index retorna el índice basado en 0 del primer elemento cuyo valor sea igual a X. ¿Ok? Entonces, si le damos un valor, nos va a devolver su índice. Vamos a ver. Aunque mi lista ya está un poco corta, ¿no? Vamos a ver, lista. Sí, tengo 3 elementos. ¿Qué pasa si yo le digo lista? Y le digo 42. Pero tengo que llamar a index. ¿No? Me devuelve 1 porque 1 es el índice justo de este valor 42. ¿No? Por eso se llama index, ¿no? Me devuelve el índice de ese valor o de ese elemento de la lista. Sort, ordenar. Y si quiero ordenar de forma reversa con false, ¿no? Vamos a ver cómo se ordena esto. Vamos a probar. Ya voy a cambiar los valores de lista. Y voy a poner, por ejemplo, vamos a poner acá perro, león, oso, ave o avestruz, vamos a poner.
Zorro. Ya tengo estos elementos. Si yo digo lista.sort y sort, por lo que vemos, no tiene argumentos, salvo que le mande este false, ¿no? Ahí pueden ver. Entonces lo ha ordenado. En este caso ha ordenado de forma alfabética, ¿no? Avestruz, león, oso, perro, zorro. Ok. Copy. Bueno, reverse, revierte la lista, ¿no? Lista. Vamos a agregarle a otra lista, por ejemplo, list es igual a lista.reverse. Vamos a ver. Si yo llamo a list, no me devuelve nada. Y si yo llamo a lista, ya lo ha revertido. Ahora, ¿por qué cuando pongo list no me devuelve nada? Porque este método no devuelve ningún valor. ¿Ya? Eso es para que lo tengan en cuenta. Lo único que hace es cambiar los datos de la lista. Copy, sí, hace una copia de la lista, ¿no? Eso es interesante porque se acuerdan cuando vimos arreglos o listas, perdón, vimos el copy que era necesario cuando yo igualaba una lista hacia otra. ¿Por qué? Porque si yo no hacía eso, si yo modificaba alguna de las listas, se modificaban en ambas, porque ambas estaban apuntando a un mismo espacio de memoria. Pero con copy hago que en realidad esa lista sea la copia de otra lista, ¿no? Entonces ahí sí puede funcionar. Por ejemplo, si hago list es igual a lista.copy. O para entenderme un poco esto, miren, voy a hacer que list sea igual a lista. Tal cual. Entonces si yo llamo a lista, miren, tengo esto. Y si yo llamo a list, también tengo eso. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, a lista punto le quito el último elemento? Llamo a pop, que es avestruz, ¿no? Llamo a lista, ya no tiene avestruz. Y si llamo a list, tampoco tiene avestruz. Eso les decía. Como hemos hecho una igualdad, lo que yo haga en uno también afecta al otro, porque lo único que está haciendo es pasarle que apunte también al mismo espacio de memoria a donde está apuntando esa lista. Pero si yo hago esto, miren, list es igual a lista.copy, ¿no? Le digo que copie la lista. Llamo a list, ahí está mi lista, y llamo a lista. Ambos son iguales. Pero ahora sí no están apuntando al mismo espacio de memoria, sino son listas independientes. Miren, si yo llamo a lista.pop, se va a quitar león, ¿no? Llamo a lista. Le quité a list, ¿no? A list. Y ahí pueden ver list, ya no tiene león. Eso es lo que queríamos explicar un poco para entender cómo funciona este tema. Bien. Usar listas como pilas. Los métodos de listas hacen que resulte muy fácil usar una lista como una pila, donde el último elemento que se añade es el primer elemento que se retira. Ya pues les decía, eso es una pila, ¿no? Para agregar un elemento a la cima de la pila se utiliza append, porque append va a ir poniendo uno detrás de otro, ¿no? Si acá yo tengo 3, 4, 5, si yo agrego 6 y 7 se van a agregar, miren, después de los elementos anteriores. Y con POG pues voy a utilizar para quitarlo. Miren, si hago POG se quita el 7, ¿no? Y me queda solo hasta el 6. Si hago POG se quita el 6, se quita el 5 y así sucesivamente. ¿Ok? Eso es uso de pilas. Uso de colas es lo contrario a pilas, ¿no? También es posible usar una lista como una cola, donde el primer elemento añadido es el primer elemento retirado, ¿no? Porque es obvio, ¿no? Cuando yo voy a hacer una cola para, por ejemplo, voy a comprar entradas al cine. Si yo llego primero, pues a mí primero me atienden, ¿no? Y los que van llegando después de mí se van, digamos, haciendo la cola para que luego los atiendan, ¿no? A eso se refiere ese concepto. Entonces aquí, ¿cómo funcionaría? Miren, tengo la cola, tengo esta lista, se van agregando y el primero en arribar es el primero en salir, ¿no? Ahí está cómo se utilizaría en este caso con las colas. Bien, entonces ahora, ya que hemos visto esta parte muy interesante, vamos a revisar un poco la documentación de Microsoft, que también es
Interesante. Y vamos a ir a revisar justo la parte de funciones, ¿no? Aquí está, vamos a ir a la introducción. Somos un poquito más grande esto y nos dice que el uso de una función en Python es el primer paso para codificar después de las estructuras de datos y los condicionales básicos. Las funciones permiten la reutilización, lo que les había informado o indicado hace un momento, ¿no? Permite reutilizar código, ¿no? Si yo tengo códigos que se repiten y que yo los voy a llamar muchas veces o los voy a utilizar o necesito utilizar muchas veces, pues mejor creo una función, ¿no? Creo ese código y yo lo único que hago es invocarlo o llamarlo. Entonces eso se llama reutilización, lo que evita justamente duplicar código, no estar duplicando. Cuando los proyectos reutilizan códigos con funciones se vuelven más legibles y fáciles de mantener. Les decía que el programa se va haciendo modular, ¿no? Y un programa modular pues es más fácil darle mantenimiento. Ahora, cuando se trabaja con funciones, la idea también es que las funciones no sean muy complejas. Si puedo dividirlas o hacer que una función es grande, pero puedo dividirla en pequeñas funciones, es mucho mejor, porque el mantenimiento va a ser más efectivo. ¿Ok? Entonces ya sabemos qué cosa es una función. Entonces, regresando aquí, ¿no? Esto es lo que yo les comentaba. En Python tenemos funciones sin argumentos o funciones con argumentos. En la gran mayoría de lenguajes de programación funciona así. Funciones sin argumentos son funciones que sencillas, que no van a recibir ningún parámetro de argumento, y funciones con argumentos son las que sí les vamos a enviar argumentos, y estos argumentos también pueden ser opcionales. Ahora, en los tipos de funciones, disculpen, ahí me confundí un poco. En el tipo de funciones es donde les estoy diciendo que existen las que no devuelven un valor y las que sí devuelven un valor. Y ambos pueden ser de estos dos tipos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para entender mejor hay que irnos a nuestro código. Entonces aquí en funciones vamos a hacer lo siguiente. Primero, ¿cómo se define una función en Python? ¿No? Hay que conocer la sintaxis. Vamos a suponer que yo hago esto. Miren, print el famoso hola mundo que conocemos todos, ¿no? Yo ejecuto esto y sale hola mundo en la consola. ¿Ok? Pero yo quiero que este saludo venga de una función, ¿no? ¿Cómo haría eso? Entonces, para declarar o definir una función en Python se utiliza, de acuerdo a su sintaxis, la palabra reservada def, ¿no? De definición. Entonces voy a definir saludo. Luego, todas las funciones tienen paréntesis al final, tanto para llamarlas como para crearlas. ¿Por qué? Porque normalmente dentro de esos paréntesis van a ir los argumentos si es que necesito tener argumentos en esa función. En este caso lo voy a dejar ahí, sin argumentos. Y luego digo dos puntos, ¿no? Con esos dos puntos le indicamos a Python que luego viene la definición o el cuerpo de esa función. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo quiero que haga esto. Print. O voy a borrar esto. Ahí está. Print hola mundo. Nada más. Eso es todo lo que hace esta función. Si yo ejecuto así como está, no me va a devolver nada. Es más, no va a hacer nada el programa. ¿Ven? ¿Pueden ver? No hay nada. ¿Por qué? Porque lo único que hice fue crear una función. Y para que una función pueda operar o pueda trabajar, digamos, hay que llamarla, hay que invocarla, ¿no? Si no, no funcionaría, digamos, ¿no? Para eso sirven las funciones. Entonces, ¿cómo llamo a una función? Pues lo llamo por su nombre, ¿no? Voy a llamar a la función saludo. Y pueden ver que acá Visual Studio Code ya lo ha detectado. Miren, ya detectó que hay un método o una función saludo. Miren, aparece aquí en este listado, ¿no? Le digo saludo, lo llamo, ejecuto y tampoco vamos a tener valor. Miren. Sí tenemos porque hay un print acá. Sí, disculpe. Esta es una función que, por ejemplo, no devuelve un valor, pero tiene una operación dentro, ¿no? O sea, hay una instrucción dentro de esta función. En este caso, que es un print sencillo. Pero lo que yo podría hacer es, por ejemplo, en vez de poner print, puedo decir return.
y ya cambia esta función, ¿no? Ya es de otra forma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ejecutar nuevamente y ahora sí no me devuelve nada. ¿Por qué? Porque me está retornando esto, pero este método de esta forma no está haciendo un print, si se dan cuenta, como hace un momento. Entonces lo que yo podría hacer acá es guardar esto en una variable. Por ejemplo, voy a poner acá dato es igual a la función saludo y luego digo print dato, ¿no? Y ahí sí me funciona. ¿Por qué? Porque lo que está retornándome esta función saludo se lo está guardando a esta variable dato. Y esta variable dato pues tiene este valor, hola mundo, porque esto es lo que me retorna la función, ¿no? Entonces eso es lo que estoy imprimiendo aquí. Bien, entonces ahí hemos visto cómo se define una función, cómo es cuando no retorna un valor y cómo es cuando retorna, cómo puedo llamarlo. Es más, puedo hacer lo siguiente, miren, puedo quitar esto y puedo pasarle a la función print, porque ojo, este print es una función propia de Python, ¿no? Esta es una función propia del lenguaje de programación. En cambio, saludo es una función propia nuestra, o sea, es una función que nosotros hemos creado. Entonces, yo lo que voy a hacer es llamar aquí a saludo. Entonces, lo que estoy haciendo es a la función print le estoy enviando un argumento. ¿Y ese argumento qué cosa es? El resultado de la función saludo, ¿no? Entonces ejecuto y funciona. Ahí se pueden dar cuenta ustedes que funciona. Ahora, ¿esto es bueno utilizar? Sí, es bueno hasta cierto punto. No hay que abusar el estar utilizando funciones como argumentos, sobre todo si tenemos a veces muchos argumentos. Lo ideal sería ponerlo en una variable y luego esa variable lo puedo pasar como argumento a otra función, ¿no? Eso sería lo más práctico y lo más recomendable. Ahora, ¿cómo sería si yo, por ejemplo, le envío una variable a una función? Entonces le voy a enviar un argumento. Entonces aquí yo puedo decir que me mande una variable que diga nombre, ¿no? Y en vez de decir hola mundo, va a decir hola. Y luego le digo nombre. Vamos a probar esto para que ustedes vean. Miren, lo que voy a hacer es quitar el return por un momento y le voy a poner este print. Cierro acá. Entonces aquí lo que vamos a hacer es comentar esta parte del código y voy a llamar a saludo. Hasta ahí nomás. Pero ¿qué es lo que pasa? Saludo tiene un parámetro o un argumento. Y acá no le estoy enviando nada, ¿no? Ejecutemos y pueden ver que me va a dar un error. Porque no le estoy enviando ya un argumento. Ya cambió la figura de hace un momento. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante. En este caso este no es un argumento opcional. Entonces sí le tengo que enviar un nombre. Voy a enviarle mi nombre. Ejecuto. Y ahora sí dice hola Grover. Pero, ¿qué es lo que les quería mostrar? ¿Qué pasa si esta variable nombre, que está viniendo como argumento dentro de la función saludo, yo lo utilizo por ejemplo aquí? Pongo print nombre. ¿Y qué me dice? Nombre no está definido, ¿no? O sea, como que no lo reconoce. ¿Por qué? Porque ya estoy fuera del ámbito de la función. ¿Qué pasa si le doy un tab? Estoy dentro del ámbito de la función. No se olviden, la indentación en Python es muy importante. Si estoy indentando hasta acá, quiere decir que todo este código le pertenece a esta función saludo. ¿Ok? Pero si le quito el tab, ya no. Solo esta sección del código le pertenece a la función saludo. Solo la parte indentada. Y ahí, por ejemplo, me dice que el nombre no está definido, ¿no? Pero si yo defino acá arriba, por ejemplo, nombre,
es igual a vacío, miren, ahí sí me reconoce, porque ya lo ve como una variable global para todo el programa. ¿Ok? Eso es la diferencia entre utilizar una variable global para todo el programa como una variable local dentro de un método o de una función. ¿Ok? Yo puedo definir aquí más variables, ¿no? Aquí puedo definir yo más variables si deseo. Por ejemplo, voy a poner, no sé, aquí voy a quitar esto y voy a poner aquí nombre es igual a vacío, por decir. O voy a poner mi nombre y miren, y le quito al argumento que hemos enviado. Solo por el ejemplo, ¿no? Esto acá me está dando un error. ¿Por qué? Porque igual me dice que no está definido. Si bien cierto, aquí lo defino, ¿no? Pero lo estoy definiendo dentro de la función. No se olviden, ahí está la indentación. Entonces ahora existe una forma que si yo pongo esto como global, pero lo tuviera que declarar fuera, vamos a hacer lo siguiente. ¿No? Ahí sí me reconoce como si fuera, digamos, una variable global para todo el programa. A Carlos Zuc 2023, gracias por ese follow. Bienvenido. Tenemos transmisiones todos los miércoles y viernes y en este caso estamos viendo Python. ¿Bien? Entonces ya hemos visto cómo definir acá las funciones. Grabamos esto. Y vamos a llamar nuevamente aquí a nombre. Entonces si yo lo llamo ahí, ya no sería necesario utilizar esto. Entonces lo que voy a hacer es acá utilizar esta terminología, lo que ya habíamos visto. Voy a poner aquí a la variable nombre. Es como un template string. Desde la función. Ahí está. Entonces saludo. Si le tengo que enviar el nombre. Y le puedo poner aquí. Saludo es igual. Entonces para que no sea lo mismo, le voy a poner acá saludar. Saludar. Y le mando mi nombre. Print. Saludo. Bravo. Ejecutamos. Y ahí está. Hola Grover desde la función. Es que acá hay un print. Entonces acá hacemos el return. Y va a devolver de esta forma. Ahora sí. No, ahora sí. Pueden ver que ya no está este none de hace un momento. ¿Qué es lo que pasa? Como tenía el print aquí en saludar. Y luego hacía otro print acá nuevamente. Este print de saludo es none, porque la función no devolvía ningún valor. No se olviden, para que una función devuelva un valor, siempre tiene que estar el return. Si no está el return, hace un momento estaba el print, pues por lo tanto esa función no devuelve valor. ¿Ok? Pero ¿por qué salía escrito esto? Porque dentro del método esto no era return, sino era print. Si ustedes recuerdan. Entonces, por eso es que se estaba apareciendo, digamos, en la ejecución. Bien, vamos a seguir viendo el tema de funciones. Supongamos que quiero sumar dos números, ¿no? Defino suma o sumar A, B. Y digo return A más B. ¿Ok? Entonces, acá vamos a hacer suma es igual a sumar. Y le envío, por ejemplo, 10 y le envío 50. ¿No? Y hago print. La suma es suma. Ejecutamos. ¿No? Y ahí está, la suma es 60. ¿No? 50 más 10, 60. ¿No? Y aquí pueden ver qué es lo que hice. Envié dos argumentos. La función saludar tenía solo un argumento. Esta función tiene dos argumentos.
Ahora, cuando vemos más argumentos de este tipo, también podemos crear argumentos llamados como con palabra clave o opcionales, ¿no? Lo que les había mencionado. ¿Y a qué me refiero con argumentos opcionales? Se refieren a que son argumentos que no hay necesidad, digamos, de enviarles un valor, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir a igual a, vamos a decir 10, lo voy a poner 0 y b igual 0 también. ¿Qué significa esto? De que si yo no le envío nada a sumar, por ejemplo, si yo no le envío nada, va a sumar a más b, pero va a tomar los valores por defecto, que son 0. Por eso es que estos argumentos se convierten en argumentos opcionales. No hay necesidad de que yo los ponga al momento de llamar a sumar. Mire, vamos a probar. Y la suma es 0. Ya no me da error, ¿no? Porque si yo no le pongo esto, miren, basta que le quite a 1 nada más. Ya A sí es obligatorio que yo le envíe, pero B no. Pero si ejecuto, me va a dar un error. Como pueden ver, me dice que sumar requiere el argumento A, ¿no? Por eso les decía. Si yo le pongo acá 5 y acá le pongo, no sé, 10. Entonces, ejecutamos esto. Ahí está. 15. Pero también yo le puedo enviar otros datos, ¿no? Por ejemplo, le puedo enviar 20 y le voy a enviar, no sé, 70, ¿no? Al hacer esto, ¿qué es lo que está sucediendo? Python dice, mira, estoy llamando o estás llamando a la función sumar y la función sumar tiene dos argumentos, A y B, que además son opcionales. O sea, si es que no me envías los argumentos, pues entonces este argumento va a ser 5 y el otro va a ser 10. En este caso, si me estás enviando 20 y 70, por lo tanto, no voy a tomar estos valores por defecto. Voy a tomar los valores que me estás enviando. Y eso es lo que va a hacer Python, ¿no? Ejecuta. Y pueden ver que me da 90. La suma de 70 más 20. ¿Ok? Así funciona esto. Ahora, también se puede llamar a funciones con nombres. ¿A qué llamamos a funciones con nombre? Miren, si tengo acá A y B, yo puedo decir acá que B se iguala a 20 y que A se iguala a 70. Miren, estoy intercalando, pero los estoy asignando, ¿no? Ejecutamos. La suma va a seguir siendo 90. No voy a cambiar el valor. Voy a sumar acá 30. ¿No? Ahí está. Me va a dar 100. ¿Ok? Pero para hacer una diferenciación, lo que voy a hacer es poner una nueva función al cual le vamos a llamar restar, que también va a recibir A y B. Return A menos B. ¿Ok? Acá me faltó los dos puntos y ya está. Entonces si yo pongo por acá, resta es igual a restar y le envío B es igual a 40 y A es igual a 80. Print resta. Está restando 80 menos 40. Porque si sería 40 menos 80, ¿no? ¿Qué tal si yo no le mando de esta forma? Miren, así. Mandamos así. Me da negativo. Pero como yo le estoy ordenando al momento, le digo, ¿sabes qué? B va a tener 40 y A va a tener de valor 80. Entonces al hacer la resta, miren, es A menos B. ¿Ok? Entonces de esa forma, a pesar de que no le estoy mandando en el mismo orden, pero sí le estoy indicando cuál va a ser el valor de cada argumento. ¿Ok? Eso es, digamos, lo importante. Por eso es que Python sabe a cuál le está haciendo la resta. Bien, perfecto. Ejecutamos. Ahí está, ¿no? Entonces, eso era la parte de funciones. Ahora, cuando se hacen funciones, se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? También Python nos permite crear funciones indeterminadas, o sea que puedo agregar varios argumentos, o podríamos decir que los argumentos son indefinidos, ¿no? O sea,
no hay necesidad de que yo ponga 2, 3, 4, 5 argumentos, sino puedo agregar muchos. Para eso, miren, vamos a hacer lo siguiente. Pues toda esta parte lo voy a poner acá como un comentario. Y voy a decir funciones básicas. Ok. Y acá le voy a poner funciones con argumentos indefinidos. Bien, entonces aquí voy a declarar nuevamente sumar. Ok, esto lo voy a comentar. Vamos a comentarlo. Sumar. Y para definir argumentos indefinidos, o sea, argumentos o varios argumentos que le puedo enviar a una función, Python nos da una sintaxis de que debo poner un asterisco antes del argumento, que puede ser cualquier nombre, ¿no? Pero por buenas prácticas o por recomendación de Python, digamos por costumbre, se utiliza la palabra args. Van a ver ustedes que en mucha documentación lo van a encontrar de esa forma, en muchos tutoriales, ¿no? En muchos libros lo van a encontrar de esa forma. Digamos que es como algo que se ha hecho acá. Esto lo voy a llevar abajo porque si no me está dando un error aquí, porque yo no puedo crear una función después de usarla. ¿Ya? Entonces acá me está dando suma. Vamos a ver. Ah, es que está llamando a sumar y todavía no hay cuerpo aquí. Entonces lo que voy a hacer es que suma sea igual a 0. Y vamos a suponer que quiero, sumar todos los elementos que yo le pase a esta función sumar con argumentos indefinidos. No importa cuántos números lo voy a pasar. Quiero que me lo sumes todo, ¿no? Entonces, antes de hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Voy a enviar, por ejemplo, 45 con números pequeños, ¿ya? Para no hacernos tanto problema. 5, 9, 15, 2, 4. Ok. Y luego digo print args. Voy a comentar esto. Ya, esto suma no me va a devolver nada porque si se dan cuenta no hay ningún return acá. Pero me está mostrando los valores que yo le estoy enviando. ¿Y en qué se convierte esto? Si se dan cuenta, mire que dice ahí, args es una tupla. ¿No? Ahí está. Entonces cuando yo lo envío de esa forma, cuando yo envíe de esta forma varios argumentos a una función que recibe varios argumentos, o sea, tiene argumentos indefinidos, esa variable args se va a convertir en una tupla. Aquí pueden ver, ¿no? Entonces, si yo quiero sumar todos estos números que le estoy enviando, pues recorremos la tupla, ¿no? Cosa que ya vimos. ¿Cómo recorremos la tupla? Con un for. Entonces yo puedo quitar este print aquí y puedo decir for del número que está en args, ¿no? En args. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Suma más igual n. ¿Ok? Y luego le digo, retórname suma. Entonces ahí este valor debería ser la suma de todos estos números y lo voy a mostrar aquí. Vamos a ver si es cierto. 35. ¿No? 5 y 9, 14. Y 15, 29. Y 2, 31. Y 4, 35. ¿No? Ahí está, perfecto. Entonces ahí pueden ver ustedes que de esta forma puedo llamar a varios y puedo seguir agregando más números. Miren, acá puedo agregar un 10. Debería ser 45 la suma, ¿no? Ahí está, 45, ¿no? Y así puedo agregar muchos más. ¿Ya? Esos son los argumentos indefinidos. Pero estos están con posición, ordenados por posición. También puedo enviar argumentos indefinidos por nombre. ¿Cómo es un argumento por nombre? Lo que vimos acá hace un momento, ¿no? Acá, cuando yo le indicaba
el nombre del valor que le voy a enviar al argumento, también llamado por palabras clave. Por eso es que en Python lo utiliza de esa forma, con esas nomenclaturas, ¿no? Pero comúnmente son llamados argumentos con nombre. Para hacer eso, miren aquí, seguido de args, pongo coma, y voy a declarar otro tipo de argumento. Y para eso, para argumentos con nombre, Python me dice utiliza doble asterisco. Entonces pongo doble asterisco y voy a poner kw args. Ahora, ¿por qué pongo ese kw? Ustedes se preguntarán, son las iniciales de keywords, ¿no? Palabras clave, ¿no? Argumentos de palabras clave. Por eso decía argumentos de palabras clave o argumentos con nombre. Así se lo conoce en Python. Ahora, esto no es que necesariamente tiene que ser de esta forma, sino es un nombre que le estamos dando al argumento y que por buena práctica y porque van a encontrar ejemplos y ejercicios en Python que siempre utilizan args y kwargs, ¿no? Que siempre funciona así. Pero yo le puedo dar otros nombres, o sea, no hay ningún problema en ese aspecto. Pero como ya les dije, por costumbre se utiliza de esta forma. Bien, entonces yo aquí puedo enviar más argumentos, miren, pero ahora quiero enviarlo con nombres, ¿no? Voy a enviarle, por ejemplo, no sé, vamos a decir ciudad. Y digo Lima. Puedo enviarle mi nombre. Y digo Grover. ¿Ok? Entonces, toda esta parte de aquí que estoy enviando como argumentos al método sumar se va a guardar en args. Y todos estos argumentos que están aquí se van a guardar en kwargs. ¿Ok? Pero ustedes dirán, pero ¿por qué args está pareciendo más claro, digamos, el texto, ¿no? Aquí en el editor. Lo que pasa es que como no estoy utilizando kwargs, todavía lo mantiene como medio ocultito, o medio opaco, digamos, ¿no? Un color más opaco. Pero eso no es porque no lo estamos usando todavía dentro de Sumar. Ahorita lo vamos a usar para que ustedes vean cómo funciona esto, ¿no? Entonces lo que puedo hacer acá, pero antes de ello, miren aquí, normalmente esto viene como un diccionario. Y le voy a decir que me retorne también args, ¿no? Ahí está, un diccionario, lo que yo les decía. Entonces me va a retornar la suma y me va a retornar esta variable para que ustedes vean cómo llega esto. Ya, esto va a llegar como un diccionario. ¿Se acuerdan los diccionarios que vimos? ¿No? Revisen en los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. Ahí están subidos las sesiones pasadas hasta la sesión 6. Hoy es la sesión 7, ¿no? Que también la estamos grabando y debemos estar subiéndolo en un par de días con las ediciones correspondientes. Entonces fíjense bien, ahora sí ya cambió de color y ya me sale que es un diccionario, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que me están llegando dos variables por return. Por lo tanto aquí tiene que ser suma y tiene que ser, voy a ponerle datos, ¿ya? Porque esta variable, perdón, este método o función sumar me devuelve dos valores, ¿no? Entonces tengo que igualarlo a dos valores. Entonces vamos a poner acá print datos y le pongo datos. Vamos a ejecutar y ahí pueden ver ustedes, ¿no? Tengo la suma de estos números y luego tengo los datos ciudad y nombre, que miren, viene como un diccionario. ¿Ok? Entonces ahí se pueden dar cuenta ustedes la diferencia de cuando utilizamos argumentos indefinidos en Python, pero estos argumentos pueden llegar por posición o pueden llegar por nombre. Entonces cuando es por posición, un asterisco, ¿no? Y van a ir así. ¿Qué pasa si yo no pongo esto? Miren, voy a cortarlo acá y voy a quitarlo de acá y vamos a quitar también datos de acá. Solo que me retorne suma. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a ver. Ejecutamos, ¿no?
Suma normal. Llega, pero me dice sumar. Le falta el argumento de keyword. ¿Se acuerdan? Palabra clave, ¿no? El argumento de tipo keyword. Entonces, ese argumento de tipo keyword es este, señores. Si yo no le pongo eso, Python no va a reconocer esto, ¿no? Voy a quitarlo nuevamente para que vean. Y lo que voy a hacer es quitar esto. Hasta ahí. Pues acá datos no existe, por lo tanto lo voy a comentar para que no me dé error. Ejecutamos y esto funciona, miren. Argumentos indefinidos por posición. Quiero agregar más argumentos indefinidos por palabra clave o por nombre. Entonces, doble asterisco, keyword arts, ¿no? Y acá sí puedo agregar lo que corté hace un momento. Y además puedo agregar más. Miren acá, puedo poner otro dato, no sé. Vamos a suponer que yo ponga, a ver, edad 4.2. Y acá sí ya tengo que igualar a datos, ¿no? Entonces ahora sí quito el comentario. Ejecuto. Vamos a ver, me está dando... aquí falta poner keyword arts. Ahora sí, ¿no? Ahí pueden ver que datos viene como un diccionario, que sería justamente esta parte, ¿no? A ver, ¿qué tal si aquí yo le pongo así de esta forma? 0. Me devuelve un error, ¿no? Pero podría yo trabajar internamente con el diccionario, con los métodos que ya vimos anteriormente, y de esa forma puedo acceder, digamos, a los datos que tengo aquí. Ok. Y si llevo el mouse acá, miren, arts y keyword arts como diccionario. Bien. Entonces hemos hecho un breve repaso del uso de funciones en Python, ¿no? Hemos visto cómo utilizar funciones, cómo definirlas. Funciones que devuelven un valor, que no devuelven un valor, siempre van a ser de ese tipo, como les dije. También funciones sin argumento y con argumento. Con argumento puedo tener varios argumentos. Pueden ser argumentos opcionales, lo que vimos aquí. O pueden ser argumentos con nombre, también lo que vimos aquí. Y también tenemos lo que son argumentos indefinidos, ¿no? Entonces también se puede hacer en Python ese tipo de argumentos. Ahora, ¿por qué es importante el tema de las funciones, ¿no? Cuando se hace programación orientada a objetos, que es, digamos, uno de los paradigmas más utilizados para la programación hoy en día, aunque también ya estamos hablando de programación funcional, pero en la programación orientada a objetos se definen clases, que viene a ser como la estructura de datos general para yo poder crear mis objetos. Entonces, cuando yo creo mis objetos, voy a tener datos de ese objeto y voy a tener métodos de ese objeto. Y esos métodos son precisamente las funciones. Les pongo un ejemplo. Yo puedo crear, una clase que diga vehículo. Y de esa clase de vehículo yo puedo crear una moto, puedo crear un auto, que son vehículos, ¿no? Y un auto, por ejemplo, tiene datos, ¿no? Tiene su placa, tiene su color, tiene la cantidad de ruedas, no sé. Podrían ser datos del vehículo. Y ese vehículo tiene también sus métodos. Por ejemplo, acelerar, abrir el parabrisas, frenar. Ya son acciones que sirven para manipular los datos de ese objeto. Entonces, esos métodos que se les llama en la programación de objetos son funciones. Son funciones que se deben crear precisamente para poder cambiar los atributos o las propiedades de los métodos, de los objetos que creamos de las clases. Ahí se usa mucho el tema de funciones. Se usa en realidad para muchas cosas en ese aspecto. Y esto ya es el inicio de la programación modular, como les dije comenzando el streaming, ¿no? La programación modular nos va a ayudar mucho a la reutilización de código. Bien, eso es todo lo que
hoy día les queríamos comentar, ¿no? Hemos hecho una introducción a lo que es funciones, pero antes de terminar la sesión de hoy, no se olviden que todo esto está en el GitHub y por lo tanto lo que voy a hacer es en este momento enviarlo. Primera versión, en este caso del archivo de funciones, le doy confirmar y le doy enviar. Creo que hay un nuevo follow, sí, Germán Medina, gracias por el follow y bienvenido a nuestra pequeña comunidad que estamos iniciando en Twitch. Tenemos transmisiones todos los miércoles y viernes sobre el curso de Python. Bien, y ahí se le envío a GitHub. Vamos a irnos a ver el GitHub. Actualizamos. Funciones, ¿no? Acá está funciones. Ya está subido en nuestro GitHub. No se olviden, este GitHub lo tienen disponible. Lo voy a poner en el chat. Ahí está. Lo tienen disponible para que ustedes mismos lo puedan consultar. Bien, eso era todo con respecto a la sesión de hoy, el streaming de hoy. Muchas gracias a los que nos han acompañado. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo viernes, ¿no? El próximo viernes nos encontramos igual 9 de la noche. Bye. Nos vemos.